Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Psicópata ha llegado. Bueno, a ver, voy a iluminarme mejor porque me estoy viendo así como un poco de sombras un tanto extrañas. Bueno, ya está medio solventada la cosa. Lo que pasa que, claro, sombras por un lado, pero luego reflejos por otros, porque, claro, las gafas ya sabemos lo que hay. Bueno, vamos a ello. Confident... Uy, madre mía, es que los nombres se me olvidan. Confident Private Gold. La taza. Confident Private Gold. La taza. Bueno, chicos, chicas, unisex. Ay, huele que te mueres de rico. Está aquí ya más que puesto en el secante. Y ya lo llevaba puesto, también tengo que decirlo. Súper rica. Ay, de verdad, qué cosa más deliciosa. No voy a entrar en temas de parentescos porque según dicen se parece a algo que elabora cierta señora que además ya he pillado yo también en más de una que también ejecuta cosas que luego se parecen a otras. Con lo cual esto lo entiendo como un perfume completamente, voy a decir, original. Porque la otra persona a la que dicen que se parece pues no me da tampoco ninguna confianza. Ninguna. Así que... original completamente y vamos con las pedazos de notas que lleva. Maracuyá, pera, frambuesa, casis y el protagonista real de la salida y de gran parte del tramo del perfume, el melocotón. Con un corazón declarado de lirio de los valles. Almizcle, sándalo, vainilla y heliotropo en esta fragancia de la taza. Tenemos una fragancia que es plenamente moderada, tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente unos 45 minutos, un estándar que está fantástico, un secado que además es lento, gracias a Dios mediante, no es muy rápido y permite deleitarnos más en lo que es pues la salida del perfume que gracias a Dios mediante no es una... no voy a decirlo, pero bueno, no es una metida de pata, sí, es que iba a emplear una palabra peor. No es una metida de pata llena de alcoholes que dices, Dios mío, mira, ¿esto qué es? No, esto está muy bien hecho. Esto te lo aplicas y tienes toda la sensación de que te estás aplicando lo que es un pedazo de perfume, sin tener aspamientos ni algo que sea pues súper enfatizado en alcoholes ni nada de eso. Esto es, ya se puede decir, un perfumón tal cual se puede entender, con las cosas puestas en su sitio. Y aquí esto, gracias a Dios, lo tiene todo muy bien puesto en su sitio. Dicho esto, con los 2 metros de estela, proyección en esos 45 minutos, que luego se van a ir retrayendo y que duran, a mí en lo personal, 8 horas. Cae en ropa y te supera las 10. ¿Es necesario reaplicar? Pues sí, sí es necesario reaplicar, porque como lleves el dial encima te echas la botella pero entera. Te echas la botella entera, porque es súper gustosa, muy gustosa. Entonces reaplicar es simplemente pues por el hecho de pegarte el gustazo del refresco, de volver a sacar de nuevo lo que es ese maravilloso melocotón, que además es que se nota un montonazo y es de las pocas fragancias que llevan melocotón que puedo decir, de verdad es que huele a melocotón y no es algo que venga ahí como muy camuflado entre todo lo demás, no, aquí el protagonista en la salida es el melocotón y luego va retomando mucha más consistencia lo que es el aceite esencial, sobre todo de la frambuesa. Se va haciendo esa mezcla entre la frambuesa, por las volatilidades entre la frambuesa con el melocotón y casa perfectísimamente bien. Es un gustazo. A ver, ¿hacia dónde puede tirar? La verdad es que no considero tampoco ni que sean unisex, pero es que no podría decir ni masculina ni femenina, si atiendo a que la puedo considerar un perfume que es súper juvenil. Es muy fresco, es chispeante, se lo puede poner un hombre, se lo puede poner una mujer, pero un hombre, por ejemplo, considero que es más para vestir sport. Con un traje no me gusta. Esta fragancia a mí, que yo soy más carca, no me gusta con un traje, pero sí que me gusta para ir informal o semi-pseudo arreglaete, muy sport. No ir ya tan empaquetado. Me gusta mucho para after gym, para cuando sales del gimnasio, para las noches también sirve, pero no me gusta con traje, me gusta informal y sobre todo es que lo encuentro súper juvenil, o sea, es que esto un chaval de
que le coge los perfumes al padre de 15 años se lo puede estar aplicando tranquilamente sin ningún tipo de problema. La mujer exactamente igual. Es muy sexy, quedaría muy bien en cualquiera de los dos ámbitos. La mujer le va a sacar quizás más partido que un hombre, sin que, cuidado, diga que es más femenino que masculino. No, todo lo contrario. Aquí nos estamos balanceando en que si el hombre va completamente sport, no hay ningún tipo de problema. El problema vendría con el traje. Pero sí, la mujer se lo pone cuando le venga en la real gana, da exactamente igual, vais a ir vestidas impresionantes, y el hombre exactamente igual, pero con otro rollo. La mujer se puede permitir el lujo de ponerse un vestido, un traje, un no sé qué, ir más encorsetada, que va a ir perfecta. Nosotros ya aquí estamos un poco más limitados porque le faltaría más empaque en maderas, por ejemplo, y en cosas más así, más chirulas. Pero por lo demás, de verdad que sí que lo considero ahí, plac, estanco en la mitad. Y sobre todo, ya te digo que un tío joven con esto le puede sacar el máximo partido, porque se va a hinchar a empotrar. Tiene cierto verdor también por el tema de que lleva hoja de casis, y da cierto verdor a la composición en la salida. Efectivamente lleva cítricos, y si no, que se lo pregunte a la señora frambuesa, que es un cítrico, y la pera. Ya sabéis que yo con respecto a las peras nunca noto el aroma, entre otras cosas porque he hablado en los Patreon, que os invito a que os hagáis Patreon. He hablado de la molécula, y la molécula, que la tengo yo por aquí arriba, no huele a nada de nada. Es que es prácticamente imperceptible, sirve para redondear en frutales, pero realmente el olor a pera limonera no sale mucho. El caso es que nos pasaríamos al corazón con un lirio de los valles espectacular. Fantástico. La verdad es que yo no sé dónde consiguen, supongo que será de Eurofragance, estos catalanes, dónde consiguen la molécula de lirio de los valles, porque la verdad es que cuando incluyen ellos, estoy hablando de los catalanes, la molécula de lirio de los valles, es alucinante lo rico que huele y la persistencia que tiene ambiental en la fragancia, porque esa es otra. Se va retrayendo poco a poco en esos 2 metros, pero vais a poder disfrutarlo mucho más porque te forma un halo alrededor bastante consistente. O sea, es decir, que no os penséis que se va a quedar pegada a piel ni nada de eso, no se va a quedar pegada a piel, pero ese halo, además, luego cuando pasan aproximadamente pues una media hora, 45 minutos, es donde vais a empezar a sentir ese lirio de los valles que huele divinísimamente bien. Esto me va a traer un problema con el traductor porque vete a saber lo que va a poner, pero da igual, yo lo dejo igual. Fondo con los heliotropos, la vainilla, el sándalo, el patchouli. Mirad, sigue quedando al final de la fragancia, y cuando pasan las horas, ese tono frutal está siempre. Acompaña el tono frutal con el lirio de los valles. Y olvidaros porque sí, se endulza en el fondo, aparece ligeramente, muy tibiamente, la vainilla. Las maderas son prácticamente imperceptibles, el sándalo está ahí más que nada para dar lo que es fijación con la madera, pero realmente tampoco resplandece con luz propia, ni muchísimo menos. Todo va como muy en almizcles, el patchouli aportando ligero verdor, aromatizando la composición, pero sin pasarse de vueltas, porque los protagonistas aquí estamos hablando de frutas en la salida, que se siguen manteniendo a lo largo de todo el recorrido del perfume, junto con el lirio de los valles. El lirio de los valles. El lirio de los valles. Ya tengo la boca un poco seca. Pero de verdad que lo vais a gozar, pero muchísimo. Tiene, o debe de tener, evidentemente, aldehídos, porque pica un pelín en nariz. No es que lleve pimienta, porque no detecto pimienta, pero sí detecto aldehídos. Pero son súper jugosos y además están donde tienen que estar. Son fantásticos. Que nadie se piense que esto es un Chanel número 5, que no. Esto es un frutal muy bestia. Es de estas fragancias que te hacen sentirte cómodo, confortable, ir a gusto y sentirte bien contigo mismo, porque no tenemos, chicos, cuando usamos esta fragancia no tenemos la sensación de usar algo jabonoso, ni muchísimo menos, pero tenemos la sensación de que sí que llevamos un perfume que es completísimamente redondo, que también se sale un poco de los ratios de tener que llevar encima
algo, pues sota, caballo, rey en el caso de los hombres, ambroxanes, maderas, pachulis, por ejemplo, ámbares y últimamente pues mucho gourmand dulce. Aquí tenemos un frutal maravilloso, no invita a ser comestible porque no invita a ser comido, no es un gourmand ni muchísimo menos porque yo lo entiendo, el tono gourmand es completamente diferente. Aquí lo que sí que tenemos es unas frutas, pero no invitan a ser comidas porque están muy equilibradas con todo lo que es la nota de corazón del lirio de los valles y por supuesto con el fondo, que no deja, aunque no sean protagonistas, porque no son en sí protagonistas, están dándole empaque a la fragancia y están redondeando la composición. Hay que entenderlo también, que yo digo, no es que no se sienten tal, sí, vale, no se pueden sentir, pero si afinas un poco lo detectas, que tampoco hace falta ser aquí, pues como siempre estoy diciendo últimamente, el Master and Commander de la perfumería, que sí, que luego todo esto se emulsiona y tienes otra cosa para arriba y para abajo, pero también esto es jugar con gato encerrado. Es decir, tú estás jugando con volatilidades. Según vas metiendo volatilidades, vas percibiendo también las moléculas que van soltando. Algunas se emulsiona, pero no todo se emulsiona porque precisamente por eso estás trabajando con distintas concentraciones y volatilidades. Te llega a la nariz antes una cosa que la otra, a pesar de que todo al final termina siendo emulsionado y tienes un totum revolutum maravilloso, que es el caso, ¿eh? Esto es fantástico. Bien, vamos a ver, bodas, bautizos, comuniones, que eso os gusta mucho, ir de celebrities por ahí para todas las celebraciones de la vida. Bueno, celebraciones mañaneras, sobre todo mañaneras. Las celebraciones de la noche, no me cuadra mucho, quiero algo más potente y más de todo, más gourmands, más maderas, más por la noche. Esto es muy de mañana, muy de tarde, pero no para celebraciones, para la noche. Me gusta pues por eso, bodas, bautizos, comuniones por la mañana. Por la tarde, que sabemos que las bodas que son por la tarde, evidentemente, se alargan a la noche, pero falta mucho empaque. Me encanta y me chifla para verano. Brutal, para verano. Esto en verano es echártelo y sentirte el rey del mambo o la reina. Me da exactamente igual. Es deliciosa, por lo menos y al menos para mí. Y estoy contento y feliz porque por lo menos tengo un trabajo de la tafa que no va cargado de alcoholes, que últimamente de lo que estoy sacando de la tafa es chupinazo de alcohol, chupinazo de alcohol, chupinazo de alcohol. Hombre, ya está bien, seamos serios, por favor. Hagamos las cosas así y entonces el Orgaz será muy feliz y estará encantado de poder recomendar perfumazos. Creo yo y entiendo. Vale, pues yo creo que ya por mi parte lo habría dicho todo. Porque me parece que no me falta nada. Bueno, sí, el tema de primavera, verano, otoño, invierno, que lo uséis cuando os venga en la real gana sin ningún tipo de problema. Cuando queráis. Cuando queráis. Así que no nos pongamos chipiritifláuticos, que esto se puede emplear cuando deseéis. Vosotros lo pagáis, os lo ponéis cuando os venga en la real gana. Y una leche con lo que yo diga. Lo ponéis cuando queráis. Claro, ya está. Chimpú, lo habéis pagado, lo han regalado, a disfrutarlo, que es de lo que se trata. Ay, Dios mío. Señores mías, muchísimas gracias a todos por estar aquí, encantadísimo de haberos recibido, sobre todo a los haters, que sé que me van a poner un insulto, que me van a poner un dislike, y que yo los voy a mandar al pozo con la niña de los pelos chorretosos, ahí, que echen peste todos juntos, y allí sí que no se van a echar ni la tafa ni nada de nada, porque no se van a echar otra cosa que sea cieno. Señores míos, como sé que también ha habido muchísima gente que les ha encantado el vídeo, pues ya sabéis, un like, activar las campanas, los likes y la activación de campanas con la suscripción que es gratis, que nadie se piense que digo, ay, suscribirse, que todo el mundo a pagar, que no, que simplemente para fidelizar clientela, que se dice normalmente. Bueno, y likes, comentarios, activación de campanas, y muchas gracias por haberos tragado este vídeo, que seguramente habrá sido un peñazo, no lo sé, quién sabe. Auf Wiedersehen, mein Herr.